hacen muchas veces dudar de la soberanía de Dios. Cuando yo era joven, a ver si ubicamos la idea un poquito, durante casi toda mi vida he tenido gusto por resolver acertijos. Algunos batallo, algunos realmente no los resuelvo. Me gusta el juego del sudoku, que muchos, por más que yo he tenido la oportunidad de decir, mira, se hace así, 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 así. No le atino, no le hallo. Pero a mí me gusta. Y hay ocasiones en las que yo mismo me pongo retos para, ahora voy a resolver primero tal lugar, tal esquina, tal número, tal, y así, para que sea un poquito más complicado para mí. Y entre otras cosas, también me gustan mucho los laberintos. He tenido la oportunidad de resolver laberintos. Muchos de los laberintos pues solo tienen el nombre porque, aunque parece, al ver la imagen y parece toda una cadena de caminos, es simplemente seguir una vía, un camino, y que te lleva desde el principio hasta el final. No hay una salida que, por aquí me puedo ir y me voy a equivocar y tengo que regresarme, ¿no? Tienen un nombre específico. Están otros que son laberintos que son complicados, que tienen infinidad de caminos, tienen infinidad de pasajes por donde ir, pero tiene una entrada y una salida. Pero la salida es complicada de encontrar. Una ocasión, un niño, ya ven que en las fiestas infantiles o en los salones de fiestas infantiles hay juegos de entretenimiento para los niños. Y en una ocasión, en una fiesta infantil, un niño, en esa fiesta había un laberinto. Y un niño entró al laberinto, un niño chico, tal vez 4 o 5 años, y de repente se escucha al niño llorando y gritando porque estaba dentro del laberinto y no encontraba la salida. ¿Me entiendes, hermanos? ¿Alguien ha entrado a un laberinto, a una casa de espejos, que es complicado salir? Para un adulto, ahora imagínense, para un niño. Tal vez un adulto en ese juego no era complicado para él, pero para ese niño era frustrante no encontrar la salida, no ubicar los pasajes o por los caminos por los que él estuvo caminando. Y de pronto se escucha la voz de otro niño: ¡Hey, ven! ¡Ven a la salida! ¡Acá estoy! ¡Ven a la salida! Y el niño que estaba llorando: ¿pero dónde está la salida? ¿Cómo le hago para llegar a la salida? El niño estaba perdido, no encontraba esa salida. Imaginen la desesperación de una persona cuando no encuentra la salida.
de esta tarde, ¿dónde está la salida? Primera de los Corintios, capítulo 10. Primera de los Corintios 10. Vamos a leer del verso 12, 13 y 14. Desde el 11, perdón. 11, 12, 13 y 14. Lo leemos, nos ponemos en pie. Todos son una voz. Dice la palabra de Dios. Primera de los Corintios 10, del 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Señor, por eres bueno, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tus cuidados, Señor, gracias, Señor, porque nos tienes con bien y porque nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que le das a tu siervo, Señor, de estar al frente, Señor, traer tu mensaje, Señor, que seas tú, Señor, que toque corazones, Señor, que seas tú quien hable, Señor, que seas tú, Señor, que nos haga entender, Señor, que es lo que quieres para nosotros en nuestra vida. Y dejar nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Cuando nuestra vida está tan complicada que no encontramos la salida, el Señor nos hace recordar: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las situaciones, las angustias que nosotros estamos viviendo muchas veces no nos dejan ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. A pesar de las dificultades, problemas o momentos difíciles que estemos pasando, debemos darnos cuenta que Dios siempre está con nosotros y Él nos va a sacar de esa situación. Póngale el nombre que quiera: enfermedad, problemas familiares, economía, sin trabajo, cual sea la situación, tenemos que confiar plenamente en Dios. Dios te pone la prueba, entonces Dios te pone la salida. Tenemos que esperar a su tiempo y que Él use y obre en cada uno de nosotros. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Confiamos lo suficiente como para dejar nuestra vida a cargo de sus manos? Confiamos plenamente lo suficiente como para saber que Él tiene la salida a nuestros problemas, a nuestras situaciones difíciles. El tema de esta tarde, veremos dos verdades que nos ayudan a confiar más en lo que Dios puede hacer para nosotros, y que Dios, para todo lo que nosotros estemos viviendo, tiene la salida. Lo que debemos saber, hermanos, y entender claramente es que Dios es quien da la prueba. Allí en el verso que leímos,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. No sabemos en qué momento de la historia se le dijo a la iglesia, o quién fue la persona que comenzó el rumor de que como cristianos nos tiene que ir bien. Como cristianos no vas a tener ningún problema. No sabemos quién pueda mostrar eso en la iglesia y decir, no te apures, hermano. Desde que tú recibes a Cristo, no te va a pasar nada. No te va a faltar nada. Siempre vas a tener trabajo. Siempre vas a tener dinero. Siempre vas a tener, todo te va a ir bien. Nunca te vas a enfermar. Yo creo que eso sería una mentira si se lo enseñamos a las personas que están recibiendo a Cristo, que recién reciben a Cristo en su corazón. Porque sabemos que en la vida cristiana hay momentos difíciles, hay situaciones complicadas, hay muchas denominaciones que creen que una vez siendo cristianos ya no hay sufrimiento, ya no hay necesidad, ya no hay escasez, ya no hay enfermedad. Pero la realidad es un tanto diferente. ¿Quién está pasando por una prueba en este momento? ¿Quién está pasando por situaciones difíciles, por necesidades? Pero todo está bien, porque todo esto viene de Dios, de su soberanía. Él permite que pase esto. Como creyentes debemos saber que a lo largo de nuestra vida se van a presentar pruebas. Pero entendamos esto, hermanos, la prueba no es sobrenatural. La prueba, dice el verso, ninguna tentación que no sea humana. No es algo de otro mundo. No es algo que solo yo lo estoy viviendo, que solo yo lo estoy padeciendo. No hemos pasado ninguna prueba que ninguna otra persona ya haya vivido. Claro, tal vez mi problema o mi situación para mí es complicada, pero tal vez para el hermano no es tanto problema. Hermano, pues haz esto y ya, se soluciona tu problema. Pero lo haces y no se soluciona. Pero la situación no es sobrenatural, tiene una solución. Por ahí se dice, ¿tu problema tiene solución? No te preocupes, al rato llega la solución. ¿Tu problema no tiene solución? No te preocupes, no va a haber solución. Pero lo cierto es que cada situación, cada problema, cada cosa que pasa en nuestras vidas que causa un problema en nosotros, no es algo nuevo, no es algo que nunca haya pasado, no es sobrenatural. La palabra de Dios nos dice, ninguna tentación que no sea humana. Debemos confiar, sobre todo porque Dios de nuestro lado, teniendo a Dios de nuestro lado, la prueba está controlada por Dios. No os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Quisiera
aclarar un punto o este punto. Dios no tienta a las personas, a los hijos de Dios. Dios prueba a sus hijos, pero permite, dice el verso, no os dejará ser tentados. Él no va a permitir que Satanás tiente a sus hijos. Dios no va a permitir que Satanás venga y ponga dificultades. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Por más difícil, por más complicado, por más duro que sea para nosotros, Dios tiene el control. Tengo un mes sin trabajo. Dios tiene el control. Tengo enfermedad. Cuando Dios permitió, porque confiamos en ello, que Dios permitió que tuviéramos COVID, Dios tenía el control. Dios sabía quiénes nos íbamos a recuperar y quiénes no. Pero todo bajo su control, bajo su voluntad. Y esa era, en mi situación, esa era un poco lo que me alentaba. No recuerdo el verso, no lo tenía anotado en mis apuntes, pero yo recuerdo mucho que el pastor, la hermana Silvia me decían, parafraseando un poco el verso, Dios no añade sufrimiento a la bendición o algo parecido. Estábamos esperando a nuestra niña y yo caigo en el hospital por COVID. Mis papás caen en el hospital por COVID. Y procuramos siempre confiar en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Hubo quienes se acercaron a mi esposa y le dijeron, tienes que estar preparada. No sabemos, mucha gente está muriendo. Si Suriel está en el hospital, puede pasar cualquier cosa. Y gracias a Dios, le dio tranquilidad a mi esposa y le dijo, si es así, es su voluntad. Pero Dios tiene el control y Dios nos permitió salir de esa enfermedad que ahorita ya tiene más control, que ahorita ya tiene más forma de recuperarse las personas, que ahorita ya están las vacunas. Pero cuando recién empezaba no sabíamos ni qué, nada más veíamos que 100 personas y otras 50 y otras 200 y otras 1000 y otras, no sabíamos qué podía pasar. Perdíamos el enfoque de la soberanía de Dios y nos preocupábamos y llorábamos. Pero hermanos, recordemos que Dios es quien da la prueba y nos permite que seamos tentados hasta donde nosotros podamos soportar. El Señor sabe cuál es nuestro límite. Es más, ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es nuestro límite. Tengo una semana sin trabajo, ya no aguanto, ya no soporto. Señor, ¿qué quieres de mí? A ver, espérame. Yo sé que puedes aguantar un mes y hasta 2 meses sin trabajo. Pero nosotros nos desesperamos. Aunque no lo creamos, hay personas que se dedican o saben dedicar su vida a su trabajo y dan todo por su trabajo.
y se enfocan en lo que ellos pueden hacer en su trabajo, en lo que depende de ellos en su trabajo. Pero de repente los despiden y no saben nada que hacer. Es que yo toda mi vida hice eso. Tengo un conocido que tiene, porque todavía trabaja, no puedo decir los nombres, ¿verdad? Una fábrica que está por, creo que es Rómulo Garza y haciendo los murales por ahí, que él tiene, creo que ya como casi 50 años o más de 50 años trabajando en la misma empresa. Yo estoy seguro que si él lo llegan a desocupar, él no va a saber qué hacer o qué otra cosa que hacer, porque toda su vida se la vivió allí. Creo que desde los 17, 18 años ha estado ahí. Y si nos pasa a nosotros, no vamos a saber qué hacer, porque perdemos ese enfoque. Que Dios tiene la prueba, pero Dios también tiene la salida. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios ya tiene la manera en la que solucionaremos nuestros problemas y podamos salir de nuestra prueba, porque juntamente con la prueba viene la salida. Él nos guía, Él nos dirige, Él es nuestra protección en el día malo. Nos conduce hacia nuestra meta, nos lleva al objetivo que nosotros debemos de trazar como hijos de Dios. Él nos da la victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Primera de Corintios 15, 57, si no me equivoco. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Él tiene todo solucionado. Él sabe hasta cuándo vamos a soportar para darnos, ahora sí, aquí está. Esto es lo que tienes que hacer. Ya soportaste, ya aguantaste, ahora sí, es por aquí. Y cuando vengan las pruebas, Dios mismo nos mostrará la salida. Todos pasamos, hermanos, por situaciones difíciles. Debilidades personales, enfermedades, dificultades en el trabajo, económicas, problemas con los hijos, adolescentes y de 3 años también. Injusticias, problemas con nuestros padres. ¿Y cuál es nuestra reacción? Miedo, temor, preocupación. Se nos olvida que lo que nadie puede solucionar, Dios ya tiene una solución. Lo que nadie puede solucionar, Dios ya tiene una solución. Dice el verso, para que podáis soportarlo. Cuando llegamos a nuestro límite, Dios tiene esa solución. Soportaste hasta aquí es tu límite, aquí va tu solución. Y lo que pasa en nuestra vida parece algo, se me fue la palabra,
algo repetitivo, algo común de escuchar. Cuando pasa algo en nuestra vida, es por un propósito que Dios tiene para nosotros. Hace rato platicaba con una señorita. Por eso reprobaste hace 1 año, hace 2 años. Porque ahorita te está yendo bien en la carrera que Dios te puso. Porque ahorita te está yendo bien en el trabajo que Dios te puso. La solución viene de Dios. Debemos enfocarnos en eso precisamente. Que mi problema, Señor, mi niña venía con ella en el camión y de repente empieza: todas mis cargas se fueron rodando. Suri, ¿quién te enseñó? La maestra. Y créanme que cuando yo escuché esas palabras, me ayudó a estar un poco más tranquilo por la situación en la que yo estoy viviendo, en la que yo estoy pasando. Todas mis cargas se fueron rodando desde que Jesucristo mora en mí. Su soberanía tiene control de mi vida y Él nos va a traer la solución a su tiempo, a su momento. ¿Es desesperante? Tal vez para muchos sí es muy desesperante, pero Dios está obrando para que tu problema, tu situación se mejore y se solucione. Y no olvidemos algo importante, algo muy importante. Dios está siempre con nosotros. Él es nuestra seguridad. En momentos difíciles, Dios nunca se olvida de nosotros. He escuchado testimonios de hermanos que dicen que oraron a Dios y le dijeron: Señor, no te olvides de mí. Hermano, Dios no se olvida de ti. Si eres su hijo, estás en la mente de Dios siempre. Lo que tenemos que tener es confianza plena en que Dios está con nosotros. Él sabe hasta dónde resistimos, cuán dura puede llegar a ser nuestra prueba, pero Él nos da la salida. ¿Dónde está la salida? En el Señor Jesucristo, en Dios. Desde que nosotros somos sus hijos, Él tiene la salida para todos los problemas que puedan y situaciones que puedan llegar a nuestra vida. Cuenta una ilustración, creo que alguna vez se ha escuchado o la hemos escuchado, algunos ya la sabemos, que iban caminando las personas, un grupo de gente, con una carga en su hombro. La carga tenía forma de cruz. Y cada uno llevaba su carga. Y de pronto uno dice: Señor, mi cruz es muy grande y difícil de cargar. Le voy a cortar un pedazo a esa carga. Y le corta el pedazo. Al poco rato vuelve a hacer lo mismo. Señor, es que sigue siendo complicado el cargar esta cruz. Voy a quitarle otro pedazo para aligerar esa carga. Y de pronto llegan a un precipicio y el Señor les dice: pongan su cruz como puente para llegar al otro lado. Y esta persona que por sus medios quiso aligerar su carga, no pudo poner un puente
para seguir avanzando en su vida. La carga que traemos cada uno de nosotros es la que podemos soportar. Tal vez sea difícil cargarla. Este hombre no dijo, es muy pesado cargarla, está muy pesada, no la puedo cargar. Simplemente dijo, es difícil. ¿Cómo cargas un costal de 50 kilos? Un bulto de cemento. Lo abrazas, lo metes la mano por abajo, quieres echártelo en el hombro, pero para echártelo en el hombro tienes que alguien, levántalo, y la carga es difícil de cargar. Tal vez yo no peso 50 kilos, pero tal vez el jovencito pese 50 kilos y para mí sea fácil levantarlo y llevármelo. Pero que él quiera cargar 50 kilos, va a ser muy difícil. Y más si es peso muerto. La carga que traemos, solo Dios nos puede ayudar a llevarla. Y lo que Él ponga en nuestras vidas, tenemos que estar alertas para saber de qué forma vamos a salir de esa carga o vamos a soltar esa carga. Nuestro problema tiene salida. Dios ya tiene esa salida. Aguanta, soporta, resiste, esfuérzate. Me hizo recordar a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Lo que viene para ti, si es complicado, eres el sustituto de Moisés, que ya vivió 40 años con un pueblo grandísimo. Te toca a ti. Esfuérzate. Y eso va para los jóvenes también. A muchos de los hermanos de la iglesia ya les tocó sufrir, batallar, esforzarse, luchar por el bien de esta obra. Prepárense porque siguen ustedes. Y va a tocar su turno. Y va a llegar el momento. Y tal vez vaya a ser una carga para ustedes, pero Dios nos ayuda. Dios no nos abandona. Y cual sea nuestra situación, cual sea nuestro problema, Dios ya tiene la salida. Y podemos gritar, como dicen por ahí, a los cuatro vientos: Dios, ¿dónde está la salida? Ahí, en Dios está la salida. No dejemos de ver lo que Dios puede hacer y el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas y lograr encontrar esa salida que solo Dios tiene para nosotros. Dios te da la prueba, pero Dios te da la salida. Dios les bendiga, hermanos.